Arrancamos. Bueno, muy bien, como acababa de decir, off record el coronel Roberto Velasco, a quien agradezco un montón su presencia una vez más para este ciclo Occidente en Jaque. Arrancamos nuevamente ya un tercer capítulo dedicado a este eh, enorme tema, ¿no? Un tema que abarca el planeta, que es esta situación geopolítica, geoestratégica a nivel planetario, digamos, de una especie de ya tercera guerra mundial difusa. Es difusa, no va a haber una guerra mundial de territorio, muy difícil que se dé, sino que se va dando, se focalizan zonas de conflicto como la invasión de Rusia a Ucrania, se va eso haciendo crónicos, yo le llamo se cronifica o se eterniza esa situación, como ha pasado en otros capítulos de la historia, con los temas de Siria, por ejemplo, aquella guerra del Golfo que fue más relámpago, pero bueno, también tuvo después sus consecuencias enormes durante mucho tiempo. Y ahora hay focos de conflicto muy fuertes y muy delicados y trascendentales a nivel del planeta, como Taiwán, y ahí la tensión entre China y Estados Unidos, porque Taiwán es la factoría de los procesadores para computadoras de la tecnología de vanguardia, que hace a las computadoras la tecnología de la inteligencia artificial, la nanotecnología, los chips, los microchips, y ahí están todas las mega empresas multinacionales nucleadas en Taiwán, ¿no? Que es como un país factoría, ¿no? Como el país que se dedica Sí. a ese tema. Y por supuesto, empresas ahora occidentales que se retiran de China, también se retiran de China, y eso obliga a China a que sus dos mega empresas en estas tecnologías trabajen con más motores. Van a necesitar más motores para poder competir con seis mega empresas occidentales que le están haciendo la guerra económica. Con esto quiero decir que hay una guerra económica, una guerra financiera, una guerra diplomática, geopolítica, una guerra literalmente en lo bélico, territorial, Rusia invadiendo Ucrania, insinuaciones de tensión bélica entre China y Estados Unidos por Taiwán, y a su vez Corea del Norte con su intimidación permanente que se va acelerando lanzando misiles al mar territorial japonés y también insinuando con misiles hacia Corea del Sur, insinuando ahí una invasión. No sé si se llegará tanto. Y acá respecto a Latinoamérica, un coqueteo, y no tan coqueteo, sino que ciertas relaciones estratégicas entre Rusia y China con gobiernos de izquierda, como el gobierno de Alberto Fernández, cuando había manifestado, con motivo de aquella compra de las vacunas Sputnik, vinculadas a un virus que salió desde China y que hackeó al mundo en una pandemia durante 2 años, Sí. virus sobre el cual sabemos poco porque China no permitió al régimen comunista chino que la comunidad científica hiciera un relevamiento de datos y una verdadera auditoría técnico-científica para ver qué pasó, de dónde salió ese virus, por qué salió, de qué se trató. Bueno, expertos, ¿no? Los regímenes comunistas en ocultar verdades, como aquel Chernobyl de Pripyat, que después si quiere hablamos un poquito de ese capítulo. Tenemos por un lado un virus que hackea el mundo durante 2 años, sale de China. Tenemos, por otro lado, una vacuna Sputnik vinculada al virus, producida en Rusia, que abre la puerta a que Rusia se instale en una cooperación de industria militar, de industria estratégica con Argentina. Viene el Comando Sur en este año 2022, ya pasado, a advertirle al gobierno argentino que paren la mano con las bases marítimas chinas y con ese acuerdo que le abría las puertas a Rusia. Y parece que eso quedó bastante ahí cauterizado, ¿no? Y hoy ayer nos enteramos, coronel, de esa cumbre iberoamericana o latinoamericana en relación de los países de Latinoamérica con los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional. Cumbre a la que no van, por supuesto, Ignacio Lula da Silva, Pope, fundador del Foro de San Pablo, la gran internacional del nuevo comunismo en su versión para América Latina, no va López Obrador, país sede hoy por hoy del Foro de San Pablo y hombre vinculado también a ese proyecto del socialismo del siglo XXI. Por supuesto, no va Nicaragua, no va Cuba, y Venezuela, como siempre, haciendo la parodia, el acting de que voy a ir, pero después no fue al acto inaugural, y está pendiente la idea de que pueda estar en el momento que le toque participar a Venezuela. Seguramente no va a estar, y va a esgrimir también alguna excusa, como hizo con la CELAC, porque Venezuela es el país investigado por Estados Unidos respecto a la cooperación, la íntima cooperación de inteligencia de agentes terroristas iraníes, de los agentes Quds iraníes que están trabajando fuertemente en esta región. Cierro toda esta larga exposición introductoria a un tercer capítulo para darle la palabra al coronel
Rodolfo Velasco, especialista en estos temas, profesor militar, yo ya cometí el error de decir profesor universitario, aunque lo es de alguna manera, ¿verdad? Coronel después lo explica eso, profesor militar, militar especializado en seguridad, y acá viene el tema, la pregunta. ¿Todo esto está vinculado a la inteligencia militar y la seguridad de nuestros países, coronel? ¿Qué es la inteligencia militar? ¿Qué importancia tiene? ¿Cómo incide? Si todos estos temas que yo acabo de resumir tienen que ver con este capítulo importante de nuestros países, que es la inteligencia militar. Mire, buenas tardes. Buenas Usted tardes. sabe que el tema de la inteligencia no es específicamente militar. La inteligencia abarca todos los campos de la actividad de un Estado, Mm, porque es la forma que tiene ese Estado de obtener información claro. y protegerse de las probables, ahora les dicen interferencias, Sí. de las agresiones, de las amenazas que surgen Ajá. para que ese país no se desarrolle y no llegue a conquistar lo que ahora es mala palabra decir, que son los objetivos nacionales. Básicamente, Sí, la inteligencia es eso, es eso. Perfecto. es eso, es conseguir información para protegerse Mm, y para negar la información mm, a otros. Vamos a un caso concreto. mm, Este, el tema de la aftosa que nos agarró cuando el gobierno del doctor Jorge Valle. ujú. Hubieron muchos rumores, si bien acusaron a un señor en Artigas de haber traído de Brasil unos cerdos infectados, Mm, hubieron muchos rumores, incluso en alguna oportunidad que el presidente Jorge Valle lo mencionó, que la aftosa la habían introducido en forma clandestina al Uruguay porque el Uruguay estaba exportando carne libre de aftosa sin vacunación y la tonelada de carne salía a $1.500 más cara que la del ganado vacunado. Claro, claro. Corrieron rumores, pero muy fuertes los rumores, Ujú. Sí, de sí. que había sido introducida en forma clandestina justamente para bajarnos de ese lugar y sumergirnos en el mercado internacional de carne, porque Ujú. nos estamos posicionando muy bien. Compitiendo entonces con las carnes brasileñas, ¿no? Que se Las veían carnes perjudicadas. brasileras, argentinas, Claro, ¿verdad? claro, claro. Correo, eso no se pudo probar, porque en inteligencia usted trabaja Mm, fundamentalmente como recogiendo las miguitas de pan de Hansel y Gretel, exacto. y ahí va sacando conclusiones y le va a permitir desarrollar estrategias y contrainteligencia a los efectos de protegerse y que no lo afecte. Hay, hay, Y hay, 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 hay una literatura emblemática en eso que es la literatura de Sherlock Holmes, ¿no? Ese sí, investigador que va recogiendo esas miguitas de pan de Hansel sí, y Gretel y va en un mire, trabajo fino, deductivo y a veces de inducción, logra dar con una hipótesis que se acerca mucho claro, a una verdad. sí. Hay un señor que escribió un librito hace 2500 años, Mm, que es un libro fundamental, se llama El arte de la guerra y el autor es el famoso Sun Tzu, mm, que escribe un libro llamado así, como es El arte de la guerra, mm, que en realidad es un tratado de cómo resolver problemas y protegerse. ujú. ¿Ah? Perfecto. Es decir, si lo lee un militar, lo va a interpretar de una forma. Claro. Si lo lee un ingeniero, yo conozco un ingeniero que lo aplicaba en su fábrica, lo va a interpretar de otra forma. Mm. Si lo lee un político, que no lo leen, porque acá leen solamente Maquiavelo, lo va a interpretar de Pero otra leen manera. acá los políticos todavía, coronel. ¿Leen? Miren, yo ¿Maquiavelo tuve lo leerán? un corto pasaje por la política. Mm, Yo pasé el retiro en el 2002 mm, y en abril, y a los pocos meses me mandó a buscar un general retirado, mm, general Ruggiero, que él dirigía el movimiento Dignidad, mm, que estaba en íntima relación con el Partido Nacional. claro. Entonces yo les preguntaba, ¿ustedes han leído Sun Tzu? Porque me pasó algo muy particular. Mm, En el 2004, el día de la campaña final era en Avenida Brasil y La Rambla. mm, Y del otro lado de Avenida Brasil mm, era el acto final del Frente Amplio. Entonces yo llegué con la vieja costumbre militar, salí a recorrer, a dar una vuelta, y me dicen los muchachos de la juventud del Partido Nacional. Dice, mire, coronel, que había unas señoras del partido muy impertinentes mm, que estaban insultando a los del Frente Amplio, y vino un señor, que es aquel que está allá, y evitó que hubiera un problema. mm, Entonces fui y lo encaré.
Digo, bueno, mucho gusto, coronel Velasco, le digo, te agradezco que haya intervenido, que haya evitado problemas. Y me dijo así, textual, coronel, esta no es la época de Clausewitz, que es la guerra total. Esta es la época de Sun Tzu, el engaño para llegar. Digo, Claro. ¿sabe una cosa? Yo di clase en la escuela militar de este libro Mm. 6 años y tengo una edición anotada por el capitán Liddell Hart, que es un experto en estrategia británico. Ajá. Ah, dice, entonces sabe lo que estoy hablando. Por supuesto que sé lo que está hablando. Ah, Y ahí le empecé a preguntar ah. a los diferentes legisladores si lo habían leído. No sabían de su existencia. Claro, claro, claro. ¿Verdad? Y en realidad, no es un libro, son 3 libros. Sun Mm, Tzu es el más famoso, pero está su alumno, mm. que es Sun Bin, que se llama El arte de la guerra 2. Y después conseguí, no lo terminé de traducir todavía, pues es una cosa que tengo pendiente, Sí. otro librito que es del maestro de Sun Tzu, Ajá. que se llama, si lo tengo acá, Thunder in the Sky, el trueno en el El cielo. trueno en el cielo. Y, Este es el maestro de Sun Tzu. ajá. Lo tengo que nada de traducir. Hace 10 años que tengo este libro y no he tenido tiempo de hacerlo. Ah, Ahora en claro. Semana Santa, capaz que me encierre y lo termine de traducir porque no es muy grande. Sería bueno, sí, sí, sería Porque buenísimo. está, Claro. dos mil es quinientos años tiene antes de Cristo. esa obra. Antes de Claro, Cristo. 2500 años antes de no, Cristo. no, 500 años antes de Ah, Cristo. Pero 500 años fíjese, antes de Cristo, dos mil antes de quinientos Cristo, años. hace 2500 años ahora. Pues sí, Pero sí. fíjese que pone acá. Dice, la acción militar es de importancia vital para un país. Constituye la base de la vida y de la muerte, el camino de la supervivencia y de la aniquilación. Por ello, es absolutamente indispensable examinarla, cosa que nadie hace acá. Exacto, No exacto. examina. Sí, sí, sí. Entonces no sabe. Mm. ¿No? Y dice más adelante, el que planifica la victoria incluso antes de entablar la batalla, es el que tiene más factores estratégicos de su parte. O sea, que hay que ser activo, no Claro, el reactivo. que es proactivo tiene más ventajas que el reactivo, el que reacciona ante la agresión. Claro, Claro, porque lo hace con el cerebro y no lo exacto, hace con el estómago. exacto. Lo hace analizando, Sí, sí, con mente viendo fría, los claro. sí, los contra, los pro. Entonces, identifica qué es lo que queremos hacer en inteligencia. Concibe una ingeniería militar estratégica para invadir, por ejemplo, un país, ¿no? Y el Claro, país invadido se ve obligado, sobre la fuerza de los hechos, a reaccionar, ya está en desventaja. claro, Ahora, podría existir una inteligencia, en este caso militar, que esté previendo ese plan de agresión y advirtiendo para tomar claro, medidas. Entonces ahí claro, se dan los principios de este claro. libro. Y Y mire, vamos a otra noticia, sí, que es de estos días, mm, y que nadie la ha dado. Hemos hablado del Foro de San Pablo, mm, del Grupo de Puebla. mm, Muy bien. El 25 de enero mm, estuvo el presidente Lula en Uruguay. mm, Almorzó con el presidente de la República, mm. fue a la Intendencia y le dieron un premio, y después ¿a dónde fue? Al Quincho Varela. Claro. Mire con quién se reunió, con el intendente Orsi, Mm, con la esposa del expresidente, la señora Topolansky, mm, Fernando Pereira y Marcelo Abdal. claro, claro. Pero mire después, según búsqueda, Mm, lo que pasa mm, el 14 de febrero. mm, Enviados de presidentes de Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Bolivia mm. se reunieron en el Quincho Varela con Mujica para planificar la integración continental. Que Mujica había planteado esa integración continental de las democracias populares latinoamericanas apenas había asumido la presidencia Ignacio Lula da Silva. Que Claro, se acuerda que hizo también una reunión con Alberto Fernández y con Lula da Silva, que fue claro. antes de estos episodios. Antes Sí, y después dice, mire cómo empieza el artículo de búsqueda. El avión presidencial de Bolivia, aterrizado en el aeropuerto de Carrasco el martes 14, pasó prácticamente desapercibido. De claro. su interior bajaron delegados del gobierno boliviano enviados especialmente a Montevideo. Mm, No fueron las únicas visitas, también llegaron funcionarios de primera línea, sí, Argentina, Brasil, Chile y Colombia. perfecto. ¿Seguimos atando cabos, coronel? Me ¿Me acuerdo, por entiende? ejemplo, que antes de todo esto, tiempo antes,
se había dado aquel escandaloso vuelo de aquel avión en Rasur que no aterriza en nuestro país por aviso de la inteligencia del gobierno paraguayo, que fue a Paraguay. su vez avisado por la inteligencia del gobierno norteamericano, que no lo Claro. dejaran aterrizar porque era un vuelo sin permiso, sin Ah, ruta. Aterriza en Argentina queda, ese avión queda embargado por orden del fiscal, se someten a una investigación fiscal y judicial a los integrantes de ese vuelo, 5 se comprueban que eran agentes Quds, agentes terroristas, que estaban preparando, adiestrando a militares o paramilitares venezolanos para cumplir con las mismas, digamos, tareas que hace Irán en el Medio Oriente. Es decir, claro. hacer las mismas tareas de qué? De desestabilización, actos terroristas, ¿no? Ah. Acciones determinadas, espionaje. ¿Seguimos atando cabos? Entonces, pero aparte le Antes, dicen, bueno, ¿pero antes, qué pruebas tiene? pero Entonces, ya están las pruebas. si es perro, Pero ¿y si es perro ladra, y si, ladra? si Sí, ladra, tiene pelo y tiene cuatro cla- patas, es un perro. claro. Y ahora en esta cumbre no es que Estados Unidos venía a dar todo un informe y a revisar las conexiones estratégicas entre Venezuela e Irán. Claro, O claro, sea, es claro, perro. Ya está. claro, Y es seguimos así, con. Vamos a ver el es- otro perro. El otro perro que vamos. viene antes, porque tenemos varios perros y capaz que el mismo collar, que los encollara Sí, a todos. 2013, Secretaría Privada de Mujica, siendo presidente de la República, investigado todo esto a fondo por la fiscal Fossati en un extenso interrogatorio a la propia secretaria privada de Mujica, sí, la señora María Mina Capilli. A raíz de ese interrogatorio salen las líneas de investigación de Fossati respecto a una mega conexión de rusos, de 3 agentes profesionales del sí. gobierno ruso, con íntima relación con Vladimir Putin, iban como perico por su casa, iban y venían, salían de nuestro país a Rusia y volvían, implicándose consulados uruguayos en ese gobierno de Mujica, Claro, con esa tramitación, y un escribano que había sido capitán de vuelo de la Marina de Rusia, el escribano Álvaro Fernández García, socio del estudio jurídico notarial Fernández Pou. Todo eso habla de una mega conexión con el régimen ruso, que venían a falsificar documentación civil, como lo hace siempre la KGB, ahora SBR, que es la estrategia que ellos sí, utilizan, de crear una historia personal que es ficticia, para obtener ciudadanía fundamentalmente, no solo pasaporte. El pasaporte es la llave de entrada y salida, pero un pasaporte le permite a usted, a mí, a cualquiera, estar 3 meses en un país, por lo general, y se tiene que ir. Ahora, si usted obtiene una ciudadanía, usted se queda a vivir como lo hizo Lev claro, Gordievsky, como lo hizo Alan Rudolph, todos esos grandes espías soviéticos, como lo hicieron hace poco 10 espías soviéticos en Estados Unidos que fueron descubiertos, sí. rusos. Bueno, todo eso va hilando, evidentemente, una lógica muy necesaria de investigación, y es coartada por este fiscal de Cortes que fue introducido por Jorge Díaz, integrante del Partido Comunista, creándose esa fiscalía a la medida del neoconstitucionalismo marxista en nuestro país, creando un sistema de justicia alienígena respecto a lo que dice nuestra Constitución. Sí, Queda este hombre, un interino, del cual no se hace cargo el presidente de la República, y ahora comete este estropicio institucional, desalentando a la opinión pública, estropeando la imagen de la justicia, y siquiera el presidente se anima a aplicar el 197, observándolo e interrumpiendo el acto administrativo. No, nada de eso pasa. Seguimos, cierro. Todo esto está pasando, a su vez, con estas reuniones que se van dando entre Mujica y estos popes, mentando una nueva etapa revolucionaria de la revolución para ir rumbo a ese socialismo del siglo XXI. El Mujica que había hecho la mediación de paz en Colombia, ¿se acuerdan? sí, Y que claro. permite Es, que Petro sea presidente. claro, es lo que a uno lo desespera, ¿verdad? La falta de preparación y la falta de confianza que tienen los responsables políticos de los partidos tradicionales, democráticos, ¿no? Los partidos democráticos, esa es Sí, la sí, verdad, sí, sí, en aquellos que los pueden asesorar sí. y la poca importancia que le dan al gran sistema de inteligencia que es lo que nos puede proteger, porque estamos en una guerra global, ¿qué es lo que Pero, no entiende? pero ¿sabe lo que La pasa, ganan coronel? todos los hombres de la vida. Yo veo este síndrome en la clase política de los partidos fundacionales, que podemos perfectamente calificarlos de partidos democráticos, que hoy están Sí, dejando mucho que desear en esa taxonomía. Yo creo que ya se desencuadran de una taxonomía perfectamente democrática republicana, de acuerdo a nuestra Constitución,
que lo que es materia de inteligencia, lo que es materia científico-técnica de inteligencia, ellos lo asumen como teoría de la conspiración. Sí, exacto, Ahí está el problema. Porque no saben, porque exacto. no leen, porque no estudian. Claro, aparte no tienen confianza porque la Confían en... inteligencia, la Sí, información, sí. le da poder. Pero confían más en la información del Eh, enemigo que en el que pueda ser su Claro, investigador, aliado. claro. Sí, 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 no cabe la menor duda de eso. Entonces, eso a mí me desespera. Por eso me llevó a apartarme un poco de la actividad política, ¿eh? Sí, Mire claro. que mi última actividad fue en estas elecciones pasaron, en las anteriores. Sí, sí. Voy a ver, yo estaba trabajando con un caudillo del Partido Nacional y le llevé la entrevista que le hicieron en el 2005 a Marcola, Sí, sí, el primer comando de la capital. sí, Le dije, mire, esto es lo que se nos viene arriba. Con esto hay que trabajar. claro, Mire que se nos viene. El tipo te está leyendo ahí. Está leyendo Clausewitz, un pope de claro, la guerra. claro, claro, Está claro. leyendo Clausewitz. Y todavía le dice, yo leo esto y no tengo nada que perder. Ustedes son los que tienen para perder. Ujú, Porque tienen casa, mujer, hijos. Y a mí eso no me importa porque yo no tengo nada. claro. Dice, Coronel, no, cómo era Roberto, no. Dice, vos seguís siempre en la misma. Digo, no. Digo, Ah, claro, mire qué es esto. claro, Mire qué es esto. claro. Bueno, a mí hace poco me pasó lo mismo con un ex integrante del Partido Colorado, que fue senador, que tuvo medios de comunicación, propietario de una revista famosa. En un chat privado que teníamos, que ahí se rompió la relación con él, cuando hablamos de estos temas me decía, pará la mano, flaco, se te va la moto, para vos todos son marxistas, estás muy paranoico, tendrías que tener mucho más información para hablar con esa propiedad, sos una ayatola. No, no, bueno, entonces, cuando usted empieza a tener ese tipo de interlocución, lo único que hace es violín en bolsa, dejo de hablar, no Claro. vale la pena, no vale la Lo pena que porque... pasa es que uno que quiere es que ellos tomen las medidas que tienen que tomar. Claro, 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 claro. ¿Eh? Uno ni va buscando un puesto, nada. Ah. Uno va a decirles, miren que esto se nos viene. Coronel, usted dijo algo muy importante respecto, ¿cómo se llama el asesor chino, es? El experto en inteligencia. Se congeló la imagen. Se congeló, sí, Ahora ahí sí, ahora está. está. ¿Cómo es el experto en inteligencia que usted me citaba de 2500 años de antigüedad? Sun Tzu, Sun Tzu. Sun Tzu. mire, es este el librito. Perfecto, perfecto. Y este es Voy el a que ver si tengo lo que encuentro. traducir. Voy a ver si lo encuentro. Trueno Sí, en está. el cielo. Está, mire que Ah, bueno, lo buenísimo. puede conseguir. Los Yo me oyentes río a mí. y los que están viendo Este, este este, video, tomen nota de estas cosas, a la gente que le interesa, tomen nota. Yo parezco un este- profesor acá, ¿vio? Tomen nota de estos, esto. yo me río, estos dos libros me los regalaron para una Nochebuena. Uh, Lo compraron mi señora y mis hijas. Digo, ¡guau! Digo, qué Sun bueno, Tzu, qué qué bueno, bueno. qué Y bueno, sí. dice mi hija chica, dice, también lo conoce. Claro, pues yo daba clase y tenía el Sí, anotado por Reader Hard. claro, Pero ellos no claro, sabían que yo daba clase de eso. Y sí, también lo conoce. claro. Claro, Eh, es un poco de formación profesional, y bueno, sí, no, pero pero está bueno, hay que saberlo. es un libro de Coronel, resolución de problemas. usted dijo algo muy importante, que dijo, es la época de Sun Tzu, y no Claro. porque es la época del espionaje y contraespionaje y la estrategia militar, policial, de Y del invasión, engaño. basada en el engaño. Ahí va a ir yo, a la mentira, Claro, ¿no? Empieza, claro. empieza a basarse en el engaño, la mentira, en construir un relato. Eso, ¿qué periodo abarca? ¿Podemos decir desde cuándo está eso? Mire, esto se fue implantando paulatinamente enseguida de la Segunda Guerra Mundial, Ujú, enseguida, por parte de Moscú, claro, ¿eh? claro. Con su socio Mao Zedong, Ujú. lo fueron implantando. Es un libro chino, este hombre. Sí, claro, Este, es chino, claro. claro, es chino. Lo fueron implantando, lo fueron llevando. Y hay otro librito que es Están las muy enseñanzas de interesante. Confucio también, que son muy importantes, que Confucio Sí, habla de que no es conveniente que en un gobierno se aplique toda la tecnología conocida, todo el conocimiento conocido, porque es muy peligroso dado que las masas no están al nivel de poder absorber conocimiento sofisticado. Y creo que el mundo está haciendo todo lo contrario. sí, 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 sí. En esta globalización monstruosa Sí, sí, y con la tecnología que está desparramada sí, sin ton ni son, porque cualquiera puede llegar sí, a aparatos de mucha capacidad. sí.
Hay una es advertencia bravo. de Carl Sagan, el último libro de él es brillante, mi hermano lo tiene, no recuerdo el título ahora, que habla y se están dando las consecuencias que él preveía respecto a desatar esta tecnología de Internet, la tecnología digital. Y él decía que se iba a dar una especie de, como yo lo digo en mi programa, Ah, una especie de conventillo masificado, iba a replicar lo que la sociedad es, nada más. Iba a sí, replicar en las redes lo que la sociedad es en sí. claro. Pero iba a tomar estado Aparte, público eso. aparte cambió el paradigma, ¿eh? Porque el paradigma inicial era que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Exacto. Entonces, siempre va a haber una solución política al conflicto bélico. Mm, Lenin lo cambió, mm. dijo que la política es la continuación de la guerra por otros Sí, medios. es cierto, es cierto. Entonces, invirtió el paradigma Mm. y ahora todo es conflicto, todo es guerra. Y quizás se ata perfectamente con lo de Mujica de que lo político está por encima de lo jurídico, Pero claro, porque la política pasa a ser un arte de guerra en claro, la concepción exactamente, revolucionaria, claro. claro, exacto, Claro, claro. exacto. Y como dijo Mao, Mm. toda guerra revolucionaria es justa y Ahí toda guerra está, contrarrevolucionaria es injusta. ahí está. Y ahí entramos a hablar de Eso la lo escribió, contrarrevolución y la claro, revolución. por eso es que las fuerzas del Estado pasan a ser fuerzas represoras e ilegales Ahí está. frente a los jóvenes idealistas revolucionarios que quieren cambiar el Que mundo. quieren un modelo justo de una sociedad Igualitaria y solidaria, sin exclusiones. igualitaria, exacto, Claro. exacto, Ah, y que rompa con la lucha de ah, clases, sí. etcétera. Todo un mito ideológico. Ahora, Pero aparte estamos hablando de cosas básicas. es básico eso. Ahora, Es básico. coronel, déjeme expresar esto porque lo tengo que decir. Ay, Dios mío, cómo duermen la siesta, ¿eh? ¡Fa! Sí. Yo voy a tener que acuñar una especie de terminología latiguillo al final de este tipo de notas y decir, como diría Pepitito Marrone. Y bueno, si no estudian, podríamos cerrar así una nota, por ejemplo, ¿no? Y bueno, Sí, sí, si no sí. estudian, no podemos Sí. esperar nada, Bueno, ¿no? no, la Este, verdad que no, porque mientras sigan diciendo que la política es el arte de lo posible, ¡fo! fuera de ética y fuera de moral y fuera de todo, Extemporáneo. extemporáneo, Es, sí, es un hacemos lo que se argumento puede y el resto, claro, más es no, un no argumento de Maquiavelo importa. que hay que ubicarlo en el contexto en el que él lo dice y que tiene que Claro, ver con el contexto de una política que se desarrolla, digamos, en el ámbito de la normalidad institucional. Entonces, el sistema de pactos, de arreglo, de transacción. Entonces, hacer lo posible, dice Maquiavelo, porque se acuerda claro, que Maquiavelo habla de los distintos modelos de estrategias para llegar al poder y califican claro, al poder. Están claro. aquellos que llegan al poder usando las herramientas del enemigo, robándoselas. Están aquellos Pero que llegan al poder mintiendo que sus herramientas son propias. ¿Se acuerda que están todos los modelos? Que es están todos genial. los modelos, pero aparte se lo escribe para un príncipe, Claro, claro. para un noble, un sangre azul se lo escribe. Que él pretendía ser el asesor, porque era común que sea el Claro, asesor, y no lo logró no incluso. para, no para un mundo democrático y republicano. No, claro, claro, exacto. Que es aplicable en ciertas cosas, en ciertos aspectos, que eran aquel Claro, renacimiento donde las repúblicas renacían, las ciudades, que empiezan claro, a dar la idea, sobre todo en la Francia del siglo XV, ¿no? Después el escobijado por el rey de Francia, y sí, aquellas ciudades del norte, ¿no? De la Lombardía, del norte de Italia, podríamos decir que es el antecedente del Estado moderno, del Estado nacional. sí, sí, ese era antecedente, pero Claro, lo claro, hizo sobre una base pero, tan poco ética. claro. Un genio de Claro. Maquiavelo, ¿no? Un genio Sí, del sí, sí, análisis. sí. Sí, sí. Aparte, buena persona, porque dijo, mire, tiene que hacer esto. Si No, no lo claro, hace, no va a tener el poder. Y Maquiavelo lo era un, escribió. era un asesor, era un Claro, y lo politólogo de la escribió. época, Claro. claro. Sí, 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 Además, sí. yo leí sobre él un hombre muy culto, manejaba muchos Sí. idiomas, era un hombre muy bueno, que el libro es eminentemente técnico, porque esa expresión, lo maquiavélico como algo malo, no tiene sentido. No, no Él tiene sentido analiza ninguno. todo lo problemático que es hacer política, ¿no? La Ah, compleja actividad política. claro. Analiza Sí, eso sí, para sí, sí. asesorar a un príncipe. Ah. Doctor, qué poco que leen, ¿eh? Qué desalentador que está este clima Sí, acá de la clase política uruguaya, sobre todo en esta alianza de gobierno. Veo que yo ya no le digo más coalición, me sí. resisto porque de coalición no hay coalición acá. Es una alianza. No, no, Sí, sí. desgraciadamente no. No, 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 Desgraciadamente no. no, no. Lo voy a invitar por una próxima ocasión. Este ciclo va a seguir, Occidente en Jaque. Seguramente hablaremos con un colega suyo, que usted mismo me ha permitido que sea así. Se lo agradezco al aire. Y volveremos a hablar con usted también, como con otros especialistas en estos temas que son del momento, son candentes.
no sé, esperemos que Ah. nunca pase, pero en cualquier momento nos enteramos que se detonó una bomba nuclear, yo qué sé, no sabemos, no sé. Mire que cuando cayó el muro de Berlín, bombas atómicas tácticas en portafolio ejecutivo y 150, 200 en la vuelta, Sí, en sí, el sí. mercado negro. Sí, claro, claro. Sí, sí. Es verdad lo del caso Bond cuando vemos la película, ¿eh? Y esos agentes Claro, están con lavado de cerebro, entrenados para hacer armas de guerra también, y tiene que ver con valijas nucleares que andan por ahí claro. Sí, negociándose, sí, sí, negociando el sí. uranio en el mercado negro, Ah, armas sí, sí. sofisticadas. Estamos, sí, sí, está complicado el mundo. Está muy complicado, está. Coronel, muchísimas gracias, ¿eh? Una vez más Gracias a por esta usted por la nota. invitación, estamos a las órdenes. Y estas lecciones que nos da, además, y estos libros que recomienda, que son geniales. Yo lo voy a buscar esto en Mercado Libre, a ver si Mercado Libre nos pone un aviso, ¿no? Ya lo citamos como 3 veces a Mercado Libre. A ver si nos escucha. Que Es se coronel. remangue. Claro, claro.